¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos. Este viernes 6 de noviembre de 2020, durante esta lamentable epidemia que hay que seguir sobrellevando, y también en el marco de unas elecciones norteamericanas que por ahí me pueden robar un poco de público. Pero pues yo les encargo mucho que por favor me avisen también hay novedades y le echen un ojito al gato y otro al garabato. No me abandonen en esta emisión que tenemos semana con semana. Gracias por acompañarme en esta velada literaria. Déjenme rápidamente sintonizarme aquí en el monitoreo respectivo para no dejar de tener este control, autocontrol. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Quienes estén, quienes se sumen, quienes después me vean grabado. Muchísimas gracias. Hoy arranco además la emisión pues con la pena de comunicar y de estar en este trance también de literatos partidos, escritores, incluso nacionales, los dos, que acaban de partir hace unos días, ¿no? Antier 4 de noviembre, partió Luis Zapata. La verdad, de ambos no tengo yo referencia aquí bibliográfica, realmente no los he seguido. Al segundo lo seguí en algunas publicaciones, en algún artículo, pero realmente no he tenido esa oportunidad. Pero definitivamente, pues es meritorio mencionar que antier partió el escritor Luis Zapata, el 4 de noviembre, por algunos complicaciones cardíacas, pulmonares. No sé si eso pulmonar tuvo que haber visto con la epidemia o no, o fue totalmente independiente, pero tuvo esa problemática. Él murió a los 69 años y él es muy conocido por el libro El vampiro de la colonia Roma. También tiene por ahí, hasta en las mejores familias, también es otra obra que tiene por allí, pero la clásica de él es El vampiro de la colonia Roma. Este, pues una pena, descanse en paz Luis Zapata, igual que Sandro Cohen. Sandro Cohen, nacionalizado mexicano, nacido en Estados Unidos, nacionalizado después, bastante tiempo después, él llegó hacia los 20 años acá en México y hizo vida ya aquí totalmente en nuestro territorio. Él partió el día de ayer, 5 de noviembre, y él sí por la epidemia murió a los 64 años, no, a los 67 años. Sandro Cohen, pues también, pues yo sé que difícilmente recibirán mis condolencias aquí los allegados, pero definitivamente pues las externo. De Sandro Cohen, incluso su esposa, Josefina Estrada, otra escritora mexicana contemporánea. Yo tuve el gusto de compartir con ella aquel viaje que les he platicado con Gustavo Sainz a Chiapas con motivo de una premiación literaria infantil y yo como reportero de mi periodiquito de novedades, pues entonces hice la cobertura allá en esa tierra chiapaneca y Josefina Estrada trabajaba con Gustavo Sainz y fue incluso el primer contacto que yo tuve por encargo de Gustavo Sainz para que ella realmente me palomeara y tramitara mis pasajes allá y mi estancia. Y después departí momentos fuera de la premiación y todo eso, algunos momentos, alguna cena, cosas así, alguna caminata y también aquel viaje a Comitán y a las grutas de Montebello, ¿no? Entonces hubo esa posibilidad de estar con Josefina Estrada y tiempo después ella contrajo nupcias con Sandro Cohen y recientemente hubo por ahí un correo en el cual establecí contacto con ella eventual y pues lo buscaré para por ahí darle las condolencias a Josefina Estrada que ha perdido a Sandro Cohen que la pasó difícil, casi más de 20 días con lo de la enfermedad. Los últimos días parecía que empezaba a,
a estar estable y resulta que pues no. Partió Sandro Cohen. Él era un crítico literario, ensayista, poeta, editor, fue editor un buen tiempo y tampoco tengo obras realmente de él, pero he recuperado aquí en internet para al final sumarlo a la poesía que también hoy es nutritiva. Ya tenía cuatro, cuatro perspectivas de autores de poemas, pues es el quinto, así que voy a darme velocidad con todo lo demás. He empezado también con esta esta situación respecto al libro que tengo aquí yo del Cid, de Guillén de Castro. Ya lo había comentado, simplemente lo traigo a colación porque Guillén de Castro conmemoramos que un 4 de noviembre, pero de 1569, nació él, entonces es el aniversario. Hace poco habían eh, hablado de la fecha de su muerte, ahora es el del nacimiento, y entonces nuevamente lo traigo un poquito a colación. Eh, Aquí la cuestión de que lo leí en la secundaria, ¿no? Mis características, este, caligrafía ahí de la 101, tercer año C. El Cid viene junto con otra obra de Pierre de Corneille, pero viene el planteamiento aquí retomado a nivel de dramaturgia, de teatro, de Guillén de Castro, un español. Entonces no comento nada más porque ya lo abordé, pero felicidades en el horizonte que se encuentre Guillén de Castro, porque un 4 de noviembre de 1569 nació él. Así que vaya esa conmemoración. Vamos a dejarlo ahora por acá. Bien, también traigo rápidamente mención de dos rusos que están cercanos sus conmemoraciones y celebraciones. De nada menos que de Turgeniev, que es un ruso que celebramos su nacimiento el 9 de noviembre, pasado mañana, no, el lunes 9 de noviembre, pero de 1818, también ya bastante lejano. Él sí murió a los 64 años de edad. Su nombre completo Iván Sergevich Turgeniev, en 1808. Este, Él realizó bastante obra y yo no tengo más de él también, por eso es un poquito rápido, más que esta especie también como de antología, a partir de estas ediciones de Grolier, me parece, con los clásicos, ¿no? Estas ediciones que le daban a uno. Editorial Cumbre, ¿no? Pero está asociado con Grolier en algún momento dado la distribución. Editorial Cumbre, estos empastaditos que tengo allí bastantes, algunos con unos autores específicos en cada libro y otros como antología. Este trata de grandes cuentistas rusos, ¿no? Entonces trae varios rusos como Gogol, al propio Dostoyevsky, grandes escritores rusos, grandes escritores, pero son básicamente eh, relatos cortos, narraciones cortas. De Turgeniev, incluso lo que traigo es unos llamados relatos de un cazador, y de allí mismo, de esos relatos de un cazador, dos pequeños cuentos, uno que se llama Los Cantores y otro que se llama Casián el Enano. Este, yo la única reflexión que tengo aquí es la que comparto, dada que tampoco le di mucha relevancia realmente a estos cuentos que venían como muestra. Puse sencillos cuadros campiranos, o sea, todo se desarrolla allá en el campo, en la Rusia antigua, que solo retratan situaciones sin entrar en argumentos entretejidos ni en tramas específicas, y por tanto no hay desenlaces, son un poquito planos en su desarrollo, no hay un desenlace así que diga uno, ay, wow, así concluyó. Simplemente es como una pintura literaria, ¿no? Un paisaje que da Turgeniev con esos cuentos, ¿no? Entonces, por eso lo menciono aquí. Y del otro autor es nada menos que Bunin, Iván Alexeyevich Bunin. Él conmemoramos su fallecimiento un día como el domingo, el 8 de noviembre, pero de 1953. Él falleció a mediados del siglo pasado, más cercano, eh, y él murió a los 83 años, una vida más plena. Él aquí trae una obra que se llama El Pastor.
el cuento, un cuentito un poquito largo, no demasiado, pero es un cuento de algunas páginas, que se llama El Pastor. Y aquí lo que les puedo decir es lo siguiente: imponente y sentida descripción del acecho de la muerte, todas las ideas y sensaciones de quienes viven en sus últimos momentos, la vida como una fiesta, ante la inminencia de la muerte, el aprecio por la vida. Entonces es el pastor, y estuve leyendo algo, y es alguien que termina casándose con una mujer que había tenido sus aventuras, que era un poquito libertina la muchacha. Entonces padece algunas circunstancias este pastor, incluso alguna especie de infidelidad que por allí está plasmada, pero pero realmente es básicamente lo que les quería comentar. Aquí les puedo leer el pasaje inicial, es lo que señalo por aquí. Corría ya en Nisvali el segundo invierno en que Liubka trabajaba como criada de la casa de los señores Panín, cuando Ignat entró a servir allí de pastor. Iba este cumplir 21 años y 20 la muchacha. Ignat procedía de una casa pobre de Chemmensk, aldea que formaba parte de Isvali, y Liubka era oriunda de la aldehuela vecina de Chatiovo o Chatilovo. Ignat no recordaba a su madre. Liubka, por lo contrario, no conocía a su padre. La madre de la muchacha pordiosera vagaba por la provincia en compañía de unos mendigos ciegos. Decíase de Liubka que era hija natural del propietario de Chatilovo, y que esa era la razón por qué había pasado su niñez en la casa señorial. Y debido a esa circunstancia, cuanto más pensaba el pastor en la muchacha, cuanto más impresionado se sentía por su belleza, tanto más tímido, sombrío y callado se tornaba, y tanto más cavilaba. No notaba, más adelante dice, no notaba cómo pasaba el tiempo, completamente absorto por el vehemente deseo de ver confirmadas sus sospechas. Los gallos ya habían cantado por segunda vez. Empezaron a debilitarse la intensidad, la luz y la belleza de la noche. Esto es porque él está acechando y tenía la impresión de que su mujer le estaba engañando, entonces se acercaba. Incluso aquí hay una parte que dice: Ignat se precipitó hacia el ramojo y empezó a buscar febrilmente el hacha pequeña, oxidada, mellada, que también conocía, ¿no? Entonces, para enfrentarse al que le está haciendo afrenta ahí con la situación de la infidelidad. Esto es de este ruso que incluso fue premio Nobel, ¿no? Premio Nobel allá en la antigüedad, Premio Nobel de Literatura en 1933. En 33 le dieron el premio Nobel a Iván Alexeyevich Bunin, uno de los grandes rusos, grandes escritores rusos, que lo tengo por aquí como especie de antología. Bien, luego paso nada menos que a Drácula, a este autor, Bram Stoker, de quien conmemoramos celebramos más bien su nacimiento también un 8 de noviembre, pero de 1847, el año de los niños héroes acá en nuestras tierras. Y, y él en ese momento nacía nada menos que en Irlanda. Nació en Dublín, Irlanda. Es un irlandés, Bram Stoker, con su famosísima obra Drácula, y que bueno, uno ve historias sobre ello en la televisión, las películas, este, algunas películas mejor que otras. Yo he visto como dos o tres acerca de Drácula, una en el cine, sí la vi, todas con sus interpretaciones, con sus variantes, pero bueno, ahí, ahí andan, ¿no? Y bueno, en un momento dado, pues a mí se me antojó que también era propicio, que tanta fama tiene a nivel cinematográfico y de mito, que habría, si es una obra literaria, realmente hay que leerla, ¿no? Entonces, aquí está esta edición de Drácula, de Bram Stoker. O sea, ahí está un super vampiro con sus colmillos, ¿no? Es una edición económica, realmente también este tipo de obras tan populares, pues son económicas. La editorial es Nuevo Talento, y bueno, ahí dice Nuevo Talento, que luego esa es la editorial Época, y entonces el Nuevo Talento es la colección, ¿no?
editorial Época. Eh, la cuestión histórica que de alguna manera yo supongo que también algunos de ustedes sabrán, es que esta obra está inspirada en alguien auténtico, ¿no? O sea, no que haya sido vampiro, ¿no? Pero era un príncipe rumano, allá en Rumania es donde se origina, un príncipe rumano que obedecía al nombre de Vlad Tepes, o también se le conocía como Vlad Draculea. O sea, hasta el nombre básicamente pues se retoma a Draculea o se transforma a Drácula, aunque más eh, propicio también se le conoce como Vlad Tepes, que vivió en 1431, entre 31 y 1476, ese príncipe. Y luego ya pues mucho tiempo después, algunos siglitos, 4 siglos después, pues lo retoma como ese mito, esas historias que ya había precisamente en aquellas regiones, sobre el mismo príncipe, sobre otros personajes, etcétera. Eh, por sus características le conocían como el empalador, era alguien sanguinario en un momento dado ese príncipe, y a sus víctimas en aquellos tiempos que había horcas, que había todos estos castigos, a él le gustaba mandar a la gente que se condenaba a empalarlos, a meterlos con un palo, atravesarlos con un palo y ahí dejarlos por un tiempo hasta que fuera la muerte, ¿no? O sea, les atravesaban el cuerpo, ¿no? De los orificios, de un orificio a otro, atravesaban a las personas, ¿no? Entonces le llamaban el empalador. No sé, esa es una variante, esa de los orificios. Yo lo vi en una exposición que hubo por acá en el Palacio de Medicina sobre las torturas, ¿no? Y estaba expuesto a este tipo de cosas. No sé si habría alguna variante de empalamiento, ¿no? Pero total, que este era un príncipe rumano de la región de Valaquia, Transilvania, ¿no? Transilvania, que auténticamente existe o existía esa región, ¿no? Y pues traigo algunos pasajes. La historia pues es muy común de que es alguien, un conde que llega a un castillo y que de pronto pues empieza a hacer de las suyas, pero subrepticiamente, ¿no? Hasta que de pronto pues ya sospechan bastante de él, ¿no? Y que además está muy relacionado con que, aparte de chupar la sangre de varias víctimas, lo hace sobre todo con una dama, ¿no? Con una mujer que pareciera que hay una especie de enamoramiento, la seduce hasta cierto punto, casi hipnotizada a ella en las noches, y ella de alguna manera pues cae en las redes, ¿no? Cae en la trampa. Este, Aquí hay una descripción de cómo era él. Todo es a partir de la descripción de varios de los personajes. Son los que van escribiendo una especie de cartas, de diario. El diario que lleva uno de ellos. El diario del doctor. Un médico que anda por allí, porque ante los casos, sobre todo de la muchacha, pues acude un médico a ver qué sucede, ¿no? Entonces son los que van narrando, según los capítulos, son los que van narrando la historia, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos con Drácula. Dice, bueno, vamos a ver. Dice, su nariz aquilina le daba decididamente un perfil de águila. Tenía la frente alta y abombada, y el pelo ralo en las sienes, pero abundante en el resto de la cabeza. Las espesas cejas se juntaban casi encima de la nariz, y sus pelos daban la impresión de enmarcarla, tan largos y espesos eran. La boca, o al menos lo que de la misma percibí bajo su enorme bigote, tenía una expresión cruel, y los dientes, relucientes de blancura, eran extraordinariamente puntiagudos, avanzado de manera muy prominente sobre los labios, cuyo color escarlata denunciaba una gran vitalidad en un hombre de su edad. Solo las orejas eran pálidas, terminando en punta por arriba. El ancho mentón anunciaba una gran fuerza y las mejillas, aunque enjutas, eran firmes. Su semblante producía la sensación de una palidez sorprendente, ¿no? Entonces, la descripción del personaje central del Drácula, ¿no? Es muy bien escrito, es la traducción, obviamente también hay que tener en cuenta que hay una traducción. En estas editoriales sencillas y económicas, pues luego no da ni el crédito al traductor, pero bueno,
hay un prólogo de Gloria Domínguez Castañeda, pero no exactamente dice que sea la traducción de ella, ¿no? Entonces, pues nos llega de alguna manera, ¿no? Es anónimo en un momento dado el traductor. Pero el estilo que se nota que hay del autor es bueno y tiene mucha más obra, ¿no? Pero realmente pues uno se va por el más famoso es Drácula, ¿no? Hay otra parte que dice, me quedé allí consignando en mi diario, con signos taquigráficos, todo lo que me había sucedido desde mis últimas anotaciones. Sí, la taquigrafía representa el progreso del siglo XIX. Escogí unas 3 citas, me parece, varias citas, que más que con el contenido de la situación del Drácula, son muy llamativas también por lo que representaba en la época en que lo está narrando el escritor, este, los inventos, ¿no? Así como ahora, pues, se tiene que poner en algún cuento nuevo, novela, etcétera, pues se tiene que poner ya también que la computadora, que el internet, que las redes, que puse un Twitter, que ya sale eso, digamos, en una narración contemporánea, ¿no? Lo vemos con René Avilés Favila hace poco en uno de sus novelas, ¿no? Que era sobre un enamoramiento ahí a través del internet, que también es tan común ahora. Entonces, aquí lo llamativo de este tipo de obra, de donde proviene, de los años en que se escribió, es que en ese tiempo la taquigrafía, ahora que la taquigrafía pues ya es algo que quedó desfasado, ¿no? Antes se prendía todo eso. Y representa el progreso del siglo XIX. Luego nos dice el diario del doctor Seward, y aquí hay una mención en que dice, todo ha concluido, Arthur. Se ha marchado a Ring, llevándose consigo a Quincy Morris. Qué admirable muchacho ese Quincy. Creo que ha padecido muy sinceramente por la muerte de Lucy. Lucy es, pues precisamente ya la víctima, la muchacha, ¿no? Ya aquí en esta página ya hubo ahí el fallecimiento, pero sigue muerta viva, ¿no? La muerta viva porque, pues en las noches ya empieza ella también a succionar por allí, ¿no? Se vuelve vampiro. Creo que ha padecido muy sinceramente por la muerte de Lucy tanto como cualquiera de nosotros, si bien ha sabido conservar su sangre fría de vikingo. Si América continúa produciendo jóvenes como él, uno de los personajes que están hablando, si América continúa produciendo jóvenes como él, se convertirá con toda seguridad en la mayor potencia del mundo. O sea, ya se avisoraba como América, o sea, Estados Unidos, sí, concretamente, se avisoraba como una gran potencia, ¿no? Ya llamaba mucho la atención. Es otra de las menciones que yo aquí traje por eso, no tanto por el contenido del desarrollo de la novela, ¿no? Sino por esos rasgos, la taquigrafía, el poder de América, o sea, de Estados Unidos. Acá sí hay una parte que dice, es muy posible en tal caso que sea un murciélago perteneciente a la raza de los vampiros, ¿no? Cuando empiezan a ver todas esas señales que hay precisamente de succión en los cuellos, ¿no? Que está sucediendo toda esa circunstancia viva. Luego, más adelante dice, Lucy se hallaba dentro del ataúd, exactamente igual a como la vimos el día de su entierro, y cosa extraña, con una belleza mucho más radiante que entonces. Apenas pude creer que estuviese muerta. La fueron a ver a la caja, ¿no? Los labios eran tan rojos, mejor dicho, más rojos que en vida, y sus mejillas tan delicadamente coloreadas que lancé un respingo. Y luego, por acá dice, el cadáver dentro del ataúd tembló, se retorció en pavorosas convulsiones y un chillido de rabia que heló nuestros corazones se escapó de su boca. Los afilados dientes se clavaron en los labios y se cubrieron de una espuma escarlata. Es otra de las menciones ahí tremendas que va viendo de cómo van descubriendo en los cadáveres de los muertos vivos que les llaman. Muertos vivos, ocurrencia, ¿no? Este es otro detalle que rescaté por lo que dice. Por suerte, en este país reina una gran corrupción y todo se consigue con dinero. Es cuando van a transportar de un lugar a otro, no recuerdo aquí bien exactamente dónde están, pero es en Europa.
en una parte de Europa, porque viajan, al principio es de Múnich a Viena, a Budapest, y hasta que llega a Transilvania, en Rumania. Pero luego se desarrollan muchas cosas en Londres, y de Londres van a algunos otros lugares, algunas otras poblaciones, pero finalmente es Inglaterra a la que se están refiriendo, el país de Inglaterra. Por suerte en este país reina una gran corrupción y todo se consigue con dinero para que no les pongan peros para transportar la caja en que llevan a Drácula, que lo van a transportar porque hay alguna circunstancia ahí en que quieren llevarlo hacia otro lado para allí finalmente hacerle lo del clavado de la estaca y toda esa situación y dejarlo totalmente lejos de donde ha hecho daño, ¿no? Y aquí otro detalle tecnológico, ¿no? Cuán reconocida le estoy. Aquí es el diario de una de los personajes. Era muy amiga de Lucy, que se volvió vampira, y que después la recuperan en cuanto a que ya no sea eso, pero pues queda muerta en su caja. Y Mina escribe en su diario, cuán reconocida le estoy al hombre que inventó la máquina de escribir portátil, ¿no? Cuán reconocida le estoy al hombre que inventó la máquina de escribir portátil, porque gracias a ella he podido escribir este diario y este testimonio, ¿no? Así van pasando los personajes en plasmar todo esto que está impreso en Drácula de Bram Stoker. Y después paso a las tribulaciones del estudiante Torles, una obra de Robert Musil, austriaco, austriaco que nació en 1880. De él precisamente celebramos su nacimiento el día de hoy, 6 de noviembre, un 6 de noviembre, pero de 1880. Falleció a los 61 años. Robert Musil, buena obra. Esta es una más de las que me encargaron en la escuela, en SSH, a nivel bachillerato. Le tengo entrañable afecto, la portada y los estudiantes. Hay una película, hace poco vi la película en televisión, en uno de los canales culturales, Las tribulaciones del estudiante Torres. En la película creo que se llama El joven Torles, porque además también en la traducción varía un poco el título según de dónde proviene la cuestión de la traducción. Esta es una versión castellana de Roberto Biccio y Feliu Formosa, son los traductores. No les digo el título original porque está totalmente en, en, en lengua de allá, no sé, en alemán, ¿no? Die Verwirrungen des Soglingstorles, bueno, ya se los dije, ¿no? Pero bueno, este, se supone que es lo más aproximado a la realidad. Es un joven que va precisamente a estudiar también el bachillerato en una región. Lo van a dejar los papás, él va a estar internado en ese lugar. Y todas las situaciones que pueden existir en un internado masculino, situaciones duras, el despertar de la sensualidad entre ellos mismos, y también con alguna visita que hacen por allá al pueblo, en fin, pero la parte interior, la parte de búsqueda del personaje, ¿no? Esta búsqueda que está haciendo el muchacho para encontrar a sí mismo su razón de ser, su existencia, hacia dónde va, ¿no? Es todo lo que trae en ese sentido, ¿no? Marco Díaz me dice, hay un libro llamado La doncella de la sal, en donde se menciona un poco la historia de Vlad, el empalador, y la doncella Batory, a quien se le considera una mujer vampiro de la vida real, ¿no? Bueno, pues es que ha pasado a mito, ¿no? O sea, mucha gente en esas poblaciones, así como aquí en nuestras tierras, cuando se hablan de tantas leyendas, dicen es leyenda y hay algo de realidad, ¿no? Así como acá el Nahual, pues así en aquellas regiones, sí, 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 hay vampiros, hay todo eso, ¿no? Sucedió, ¿no? Sucedió y se transmitió. Bueno, ahí es la leyenda, ¿no? Que llega y también la parte de mito que tiene todo esto. Bien, entonces estoy con este muchacho, el estudiante Terres, que está en la búsqueda, como eh, con esta otra ay, el joven que tiene James Joyce, ¿no? Que es el adolescente, el artista adolescente. El artista adolescente tiene mucho parentesco en ese sentido. Obviamente también Siddhartha, recuerden que también fue búsqueda de sí mismo, ¿no? Pero
en un contexto oriental y de otro tipo, más espiritual. Acá tanto el artista adolescente de James Joyce como el estudiante Turles de Robert Musil pasan peripecias sobre todo en la escuela, ¿no? Este totalmente en el internado, ¿no? Entonces aquí algunos pasajes, dice, por primera vez sentíase ahora lleno de sí mismo, concentrado en sí mismo y no podía pensar en ninguna otra cosa, ¿no? Ahí está esa parte. Después dice, y ahora tendrás también que decir enseguida, es que aquí lo señalo, porque bueno, hace migas con un grupito, migas entre migas y esa cuestión de a veces cierta recelo, cierta envidia, si hasta odio con alguno de ellos, o sea, migas en momentos y en otros es difícil. Son como cuatro muchachos que andan siempre ahí medio, medio unidos, pero en situaciones difíciles, y uno de ellos lo toman realmente brutal, con lo que ahora se llama el bullying, ¿no? Lo acosan demasiado y se aprovechan de él. Y entonces hasta le dicen, Bassini le dicen a Bassini, Bassini es uno de los personajes. Obviamente Torles es el principal, que es el apellido, nada más lo tenemos ahí como Torles. Está un rating, está un Beineberg, y el pobre que sufre muchísimo, muchísimo bullying en toda la novela es Bassini. Y le dicen, ahora tendrás también que decir enseguida, soy un animal ladrón, soy vuestro animal ladrón, cochino. Y sí, porque se atrevió, les digo, hay una serie de peripecias ahí, roba algo, roba dinero a uno de los compañeros, lo cachan, lo empiezan a hostigar, etcétera, pero luego quieren que ande diciendo que es un animal y un animal ladrón, cochino, ¿no? Entonces es un bullying tremendo. Y luego también en la parte de, de esta cuestión corporal atrevida que se da entre ellos, pues también ahí hay un bullying brutal, ¿no? Un abuso, ¿no? Sobre el muchacho, que es todo reservado y todo. Hasta cierto punto, en un momento dado, acá hablan de Torles porque es el que, el personaje que de alguna manera ve todo eso, es un testigo, pero habla mucho de Bassini, la novela, ¿no? Entonces también podría ser más el personaje, casi es el coprotagonista. Dice, Torles se echó hacia adelante en medio de la sombra y la voz le vibró ligeramente al hablar. Selecciona eso, no sé ni por qué lo selecciona esta parte, ¿no? Pero un poco la parte de la personalidad de Torles. Luego hay una parte en que dice, esa voluptuosidad del adolescente que es como la húmeda, negra tierra de primavera, cargada de simientes y como esas oscuras corrientes subterráneas. Es una descripción que hacen ahí. Se había cumplido una fase de su desarrollo interior, ¿no? También otra frase en que se va dando este desarrollo interior de Torres. Hay un momento en que Torres finalmente apoya, se compadece de este joven. Con él también tiene ahí pues, una experiencia singular. eh, Está muy afectado por cómo lo tratan, pero él también en un momento dado como que tiende a, a querer abusar de su condición, pero finalmente se compadece y lo asesora para que no lo exhiban frente a los demás, porque los demás ya tienen casi como una especie de juzgado, querer hacer así como en el aula y señalarlo y dilapidarlo casi a ese Bassini. Entonces Torles le recomienda a Bassini que mejor se declare ante las autoridades culpable del robo y de que ha hecho esas tropelías y mejor lo haga de antemano antes de que lo exhiban vilmente, ¿no? Y el joven accede, lo hace, obviamente lo expulsan, pero ya no lo condenan, ya no lo humillan más de lo que lo han humillado, ¿no? Lo iban a humillar terriblemente. Los otros ya ni se enteran que Torles le aconsejó eso, pero Torles ya también está hasta aquí, de ese lugar, se sale, se escapa un rato, después lo encuentran, pero finalmente dice, cuando van los papás, le dicen, yo ya no quiero estar en ese colegio, ¿no? Realmente fue una experiencia dramática, fuerte, y entonces quiere salir de allí. Perdón, Ruth Hyman dice,
que hay una leyenda urbana de la Ciudad de México del vampiro del metro, Barranca del Muerto, ¿no? Qué bueno que cooperen con eso. Y ya ven que también al principio pues hablaba de la obra de Luis Zapata que acaba de fallecer y que lo mencionaba por eso, porque se acaba de ir y que no tengo obra de él, pero sé de esa obra del vampiro de la colonia Roma, ¿no? Viene a colación, fíjense que la sintonía también, ¿no? Claro que va en otro sentido ahí. Este, fue un abanderado de la literatura gay en México, contemporánea, y el vampiro de la colonia Roma, pues es un sujeto que también tiene que de alguna manera salir de, como se dice, del closet y después de ello tener todo esas, a veces señalamiento también de la sociedad, pero el liberarse en un momento dado e ir en búsqueda de, pues también de sus víctimas, seducir a a las parejas con el que él quiere tener una relación, ¿no? Entonces, por eso, esa seducción que logra a través de los encuentros, es por eso que le pone el vampiro de la colonia Roma, ¿no? Es lo que yo sé del argumento, realmente no he leído la obra. Este, bueno, entonces gracias por la acotación que hace aquí Ruth Jaime. Muchas gracias. Luego dice, no sé verdad. Ah, entonces hay un momento dado en que lo cuestionan las autoridades a Torres, ¿no? También por el papel que cumplió allí, por todo lo que eh, él generaba. Era un alumno brillante, era prácticamente el más inteligente de todos, el más sabiondo, el que respondía mejor, y sobre todo en clases de filosofía. Él sabía externar su sentir y lo decía muy bien, articulaba muy bien, hasta como no de su edad, ¿no? Más allá de lo que era de adolescente. Y hay un momento dado en que se sobreexcita en la manera de plasmar su discurso frente a los directores, a los maestros, y un maestro dice, no sé verdaderamente lo que pasa por la cabeza de este Torles. En todo caso, se halla en un estado de sobreexcitación tal que permanecer en un instituto probablemente ya no le convenga. Me parece que necesita una vigilancia en su alimento espiritual más cuidadosa que la que nosotros podemos ofrecerle. No creo que podamos seguir asumiendo semejante responsabilidad. A Torles le conviene una educación especial, privada, que escribirá a su padre para sugerírselo. Y de plano, Torres ya también estaba en ese plan, se lo pidió a sus papás, las autoridades estaban, y entonces en buenos términos dijo bye bye, y pues se fue a otra escuela, ya no sabemos esa historia, ya no lo escribió el autor, ojalá le haya ido bien al personaje, pero fue un poco traumática la experiencia, pero sí le enriqueció en el sentido de que reflexionó mucho sobre sí mismo, sobre él y sobre lo que podía hacer en la vida. Y finalmente esta cita, hay alrededor de los hombres tenues fronteras que fácilmente pueden deshacerse, de que febriles sueños rondan el alma, corroen los firmes muros y abren de pronto inquietantes, trágicas calles. Es un exquisito estilo del autor, gracias también a la traducción nuevamente, del alemán, este, pero se nota y cautiva. Yo realmente, hacia la lejanía, no recuerdo haber analizado tan profundamente a Torres. Sí vi que le pasaba muy mal, que tenía esas experiencias y esas inquietudes, etcétera, pero como que pues lo vi de así muy de paso, un poco más superficial, y ya cuando lo releí, sí lo releí en un momento dado, este, pues lo he entendido más, y ahora que paso pasajes, aunque sea una relectura, no todo el libro, pero sí, pues capto muchas más cosas, ¿no? Ya en mi madurez, ¿no? Diferente a cuando lo leí como adolescente, igual que era lo de Estudiante de Torres. Es una literatura fuerte para el bachillerato, pero bueno, así no la dejaron y la leí en 1973. 1973, puse más o menos, ¿no? Pudo haber sido el 72, el 73 o el 74, en esos años, pero yo casi estoy seguro que fue en el 73. eh, un afecto tremendo porque son de los primeros libros que, digamos, con lo que empecé a hacer mi librero, ¿no? Sí. Entonces, y bien conservado, no se deshace,
supongo que es cocido, que es lo mejor que puede existir, no sé a qué grado, no está así en súper con, que se ven luego así como las agujetas en el libro, entonces, está ahí entre azul y buenas noches, a lo mejor es un muy buen engomado, porque se ven esos puntos finos que en otros libros le hace uno así, se rompen como frente a ustedes, casi casi lo he hecho, ¿no? Este, pero no le ha pasado eso, no lo voy a abrir más, así tan fuerte, porque creo que no es cocido, pero tiene muy buena laca en la costura del libro, ¿no? El estudiante Torles, muy afectuoso libro. Los libros se les quiere, ¿eh? Por eso los físicos, virtualmente, ¿cómo demonios puede? Claro, el contenido llamativo, etcétera, etcétera. Pero acá está el autor, está el contenido, el mensaje, todo. Pero finalmente la estructura, ¿no? El soporte y se le aprecia, ¿no? Por lo que significa. Al menos yo así lo hago. Llego con otro autor, me faltan básicamente tres autores en cuanto a narrativa y luego nos vamos con la poesía. Vamos con un autor chileno. Eh, este autor chileno es Antonio Escármeta. Antonio Escármeta nació un día como mañana, 7 de noviembre, un día genial, 7 de noviembre, pero de 1940. Él vive, es chileno y tiene una novela que se llama El baile de la victoria. El baile de la victoria en doble sentido metafórico. La victoria es un personaje y hay una victoria por ahí de los que están involucrados en un asalto conservador, tradicional. Por ahí hay un pasaje de nosotros, qué feo es cuando matan gente y cuando hacen crímenes de ese tipo. Nosotros somos casi artesanos del robo, ¿no? Entonces, y pues sí, ¿no? Cuando los robos son de ese tipo, pues, no son tan drásticos, ¿no? Cuando los carteristas antiguos en los camiones, antes de que existieran los que ya traen pistolas, ¿no? A lo mucho traían una navajita y nada más para apantallar. Bueno, en fin, esto no tiene nada que ver con ese tipo de robo, sino con un robo en una institución, en un lugar, en un banco, algo así, ¿no? Hay algo aquí que dice en la biografía, que señalé, que te voy a traer. Ah, sí. Fíjense que él se le conoce mucho por la novela El cartero de Neruda, que incluso tenía un nombre diferente y después ya por la película, aquí ponen que la novela El cartero de Neruda, pero yo leí por ahí en otro lugar que el título original era otro, ¿no? Y que al convertirse en la película El cartero de Neruda, pues aquí el escritor de la introducción aquí, de la biografía, dice: su novela El cartero de Neruda alcanzó un éxito mundial y la película basada en ella obtuvo 5 nominaciones al Oscar y el entusiasmo de lectores y espectadores. Así que también, pues voy a tener ganas de conseguir esa novela, que repito, tiene otro nombre original y ya después a lo mejor le están adoptando o endilgando, que se llama El cartero de Neruda y que trata obviamente sobre la vida de Pablo Neruda, un pasaje de su vida y cómo le llegaban cartas y tenía correspondencia, a través del personaje del cartero, ¿no? Que por allí anda. Yo he visto por ahí fragmentito de la película, realmente tampoco completa, pero no sé, ahorita no me viene bien a la mente cómo fue que de repente quise interesarme. Y también a este autor yo lo conocía, no, no persona, no he tenido anécdota de conocimiento personal, pero a través de la televisión de paga, no sé si era en el canal chileno que llegaba, ahora ya no llega el canal chileno fácilmente, ni el chileno, ni el venezolano, ni algunos que bloquearon de aquí de Latinoamérica, políticamente ya no dejaron llegar a esos canales. No sé si en el canal chileno era donde estaba, o en Discovery Channel, o en ese otro tipo de canales culturales extranjeros. Él tenía una serie así de comentarios sobre literatura, en el cual caminaba, iba a un café, platicaba allí con algún autor, o entraba a la casa de algún escritor antiguo, por ejemplo, la de Goethe, visitó la casa museo de Goethe y narraba ahí su experiencia, platicaba y luego platicaba con la gente de ese lugar o con algún escritor también ahí contemporáneo. Este, y eran buenos programas. No vi muchos,
pero llamaba la atención y lo anunciaban pues con bombos y platillos a este autor pues, para la televisión, ¿no? Obviamente, como un gran personaje, pasaban las cortinillas del programa, y muy sonriente, un tipo afable, con una sonrisa siempre, y su tonito pues de chileno, ¿no? Que para nosotros nos llama la atención. Entonces, ahí me llamó la atención y después entré y vi a Antonio Escarmen, pues es escritor, o sea, conduce, pero es escritor. Y entonces, bueno, no sé, escogí finalmente Baile de la Victoria. Después supe que había una película también. Esa la encontré en internet, por ahí búsquenla. Y se encuentra y está ahí toda completa. Es la adaptación de esta novela. Es buena la película. Me costó trabajo verla porque se interrumpía mucho cuando la vi. Se paraba y se paraba como 4 o 5 veces en internet hasta que por fin la terminé de ver. Es muy buena adaptación, muy fiel, muy estricta, muy acondicionada, desarrollada ya en Chile y toda la cosa, chilena también la película, estoy casi seguro. Y y bueno, aquí el personaje central se llama Ángel Santiago, pero también como una especie de coestelar está la chica Victoria, ¿no? Que es una chica estudiante, pero que de repente se escapaba de la escuela y luego para ganar algún dinero, pues se metía en cosas oscuras, ¿no? Sensuales por allí, y como que Ángel Santiago la trata de rescatar, se enamoran, pero ella de alguna manera hay una escena muy fuerte en que la encuentra en una situación ahí incómoda y entonces le hace violencia incluso a la chica, ¿no? Entonces, y después, bueno, se reconcilian y el pasaje final es también muy emotivo, ¿no? Pero es fuerte eso, mete todas esas circunstancias. Y en el principio, Ángel Santiago, por algunas circunstancias, por alguna eh, situación menor, digamos, también de robo o algo, hizo, hizo algo contra la ley, no así enorme, pero hizo algo contra la ley y estaba en la cárcel, ¿no? Pero sale. Y otro personaje que sí se dedicaba mucho así a robos más clásicos y más fuertes, luego lo conoce y entonces hacen eh, alianza para el gran robo que planean y que logran y que luego tienen que escapar allá por la estepa chilena, por los montes, tienen que escapar incluso en caballos. Ya están en el tiempo actual, en la urbe y todo, pero al final lo hace muy cinematográfico el autor y y agarran unos caballos para salir de la ciudad y luego los montes y tratar de cruzar la frontera. Este, y ahí es donde se queda rezagado el personaje central y logran avanzar el hombre maduro, que es el de la experiencia de los robos, con la muchacha, esta Victoria, y ella ve a lo lejos que viene el caballo con Ángel Santiago a lo lejos, o se le figura, y entonces dicen, esperemos, esperemos, y ahí casi termina la novela, ¿no? Queda un poco así de si llegará, no llega, este, porque ya el tiempo apremia para poder cruzar la frontera y que no los cache, ¿no? En un momento dado. Entonces, es como de acción latinoamericana, muy interesante. Aquí al principio dice, antes de soltar al joven Ángel Santiago, el alcaide pidió que se lo trajeran. Vino con el desgaire y la belleza brutal de sus 20 años, la nariz altiva, un mechón de pelo caído sobre la mejilla izquierda, y se mantuvo de pie desafiando a la autoridad con la mirada. Los granizos del temporal golpeaban contra los vidrios tras las rejas y deshacían la gruesa capa de polvo acumulado. Este, bien. Luego, nos dice por acá adelante, es verdad que te marginaste de la ley y no fue injusto el juez que te condenó a 10 años por tus espectaculares robos, pero también es cierto que en ninguna de tus proezas empleaste la violencia, jamás dejaste un herido o un muerto en camino, y dudo mucho que alguna vez hayas sostenido un arma en tus manos. Estás lejos de esa calaña de malhechores resentidos e inescrupulosos que llenan nuestras cárceles y que abundan en las calles, ¿no? Eso le dice un personaje el que tiene experiencia, no a Ángel Santiago, sino al otro que se llama
Nicolás Vergara Grey, Nicolás Vergara. Entonces le dicen eso, ¿no? Así como que pues tú eres un héroe, ¿no? O sea, tú nunca te has manchado las manos de sangre, nada. Eres un ratero, un ladrón con estilo, ¿no? Como esas películas gringas que luego hay, ¿no? También. Este, y en otra parte que hay una especie de referencia a un periódico, ocurrió un hecho singular. A la chica que pues era, como se dice en un momento dado, libre de cascos, pues, que había tenido esas circunstancias de mujer con alguna experiencia por cuestión de necesidad económica. Y de todos modos ella tenía la afinidad o el gusto por la danza. Entonces hay un momento también emotivo en que le apoyan para que pueda seguir sus cursos de danza. Y es un artista y sabe bailar bien. Entonces hay una parte de una presentación en un teatro, pero en el teatro hay como una persecución, porque ahí como que ya saben, ya huelen quiénes son los que están detrás ya del robo que han cometido, y entonces hay toda una escena ahí singular, ¿no? Y hay una crónica en un periódico de allá, en la novela, pero en un periódico, y el reportero del periódico El Mercado, le dicen, pues habla muy emotivamente de cómo presentó Victoria en esa representación que hubo de danza. Y dice, sea como sea, digan lo que digan, ángel o bestia, la señorita Victoria Ponce me estremeció hasta las lágrimas y confieso sin recato ni pudor haber estado entre quienes le tributaron una ovación de pie, es decir, entre los 8 o 10 esperpentos que saltaron de sus butacas al terminar el espectáculo, y que tuve plena simpatía por el joven que soltó un revólver que tenía en la mano para llevar hasta el artista el ramo de flores más grande del que tenga memoria, ¿no? Ese que llevaba el revólver, pues era Ángel Santiago, que pues, andaba ahí protegido por todas las cosas que traían del robo, y pero a la vez le lleva el ramo de flores a la muchacha, ¿no? Entonces, hasta eso sale en la narración, ¿no? Pero muy, muy emotiva. No les cuento más, ya les dije un poco la trama y un poquito del final dibujado, pero es muy interesante, vale la pena. El baile de la Victoria está editado por editoriales contemporáneas, Editorial Planeta, en una colección Bouquet o en una ramificación de la... Sí, colección Bouquet. Sí. Editorial Planeta, colección Bouquet, y es el baile de la Victoria, ¿no? El baile de la Victoria de ellos y de Victoria, Victoria el personaje. Y también por ahí pueden buscar la película en, en YouTube. Muy bien. Llego con un gran escritor, también bastante contemporáneo, pero también ya fallecido. Es nada menos que Robert Musil, francés. No, Robert Musil era el austriaco. Albert Camus. Estoy con Albert Camus, francés, que también celebramos su nacimiento en un día genial como el día de mañana, día esplendoroso, el 7 de noviembre, pero de 1913. Él falleció a los 46 años, bastante joven, y dejó una gran obra. Albert Camus, yo lo descubrí bastante tarde, realmente no he leído sino hasta esta obra, la leí hasta 2013, ¿no? Este, no sabía mucho de él, lo ignoraba, y es un grande de la literatura. De curiosamente, tengo dos ediciones de la obra del extranjero. Esta es la que yo compré, la que yo adquirí por Alianza Editorial y colección de libro de bolsillo. Y después tengo una que me trajeron de París, L'Étranger, Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. Hoy he tenido dos premios Nobel, Bunin y Albert Camus, ¿no? Este, entonces me llegó esta y me llegó esta otra que ahorita les comento. Eh, y yo ya había leído entonces en español, y eso me facilitó. Yo quería tener algún libro en francés para jugar a leer en francés. Y afortunadamente lo leí, me tardé un buen rato, 2 meses, octubre, noviembre de 2017 yo lo leí, en francés, después de que lo había leído en español 4 años antes.
Entonces, ya con la película que yo tenía de la novela leída en español, se me facilitó leerla en francés y pude acceder mejor que la otra novela que les platiqué aquella ocasión que me llevé 2 años en leerla, más gruesa. Esta fue más ligera y 2 meses, porque ya tenía más o menos la trama. Pero además por el estilo, escribe muy padre. Ese orgullo de decir, bueno, leí a un autor en francés y encuentro el estilo de cómo escribe en francés, ¿no? Que sí tiene sus tonos, sí tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? Acá en el de español, la traducción, que aquí sí debe traer traductor, porque es una editorial seria, pero hasta el momento tampoco encuentro aquí. Debe venir por ahí. Diseño. Válgame, acá está la traducción al final. Traducción de José Ángel Valente. Traducción de José Ángel Valente. Y esta, pues, la traducción es de Teófilo Huerta para mi interior que lo leí. Algunas cosas no le capta a uno que no domina el francés. Pero yo cuando leo estas cosas prefiero no tener ni un diccionario al lado porque no, entorpece. Entonces me salto cosas, líneas que a lo mejor no entiendo y me voy a otras que sí comprenda y así me voy con la lectura, ¿no? Me doy cuenta fabulosamente que lo que subrayé acá, casi también subrayé acá, y sin estar comparando, ¿no? Ahora que lo comparé, ahora que lo rescaté, me encontré con ese tipo de cosas, ¿no? En ambos dejé una vivencia de lo que venía. Ya no sé cuál escribí para cuál, porque en ambas a la mejor hora puse las dos síntesis, ¿no? En las dos escribí, creo que las dos cosas. Acá en esta hay una parte, sí, aquí lo puse en esta parte y luego aquí volví a poner y acá está mi reflexión, pero una correspondía al español y otra pertenecía al francés, pero ya lo puse completo en ambas, ¿no? Entonces, eh, les leo las dos reflexiones, se las leo de acá. Y luego aquí, ¿por qué escogí esto? Ahorita les digo. Claro, lo había escogido por la reflexión, pero pues lo traigo allá. Aunque aquí sí es interesante que saqué a los personajes y en la otra no. El personaje principal se llama Meursault. Y luego hay otros, un amigo que es Raymond, otro que es Mason, este, y la mujer, la novia que trae en esa etapa, Mersol, se llama Mari. La reflexión que traigo es singular individuo que no le da peso a la vida ni se traza proyectos. Él vive la vida al día, sin apego ni entusiasmo. En prisión, ya condenado a morir en la guillotina, no sin miedo e incertidumbre, enfrenta estoicamente su destino. Adopta frente al mundo y la vida una actitud de vacío y absurdo. En el fondo, también añora un recomienzo y siente infinita soledad. Y luego otra reflexión, porque una la hice con una edición y otra con otra, pero ya me perdí cuál fue la primera y cuál fue la segunda. Un hombre impasible, lo mismo da trámite a la muerte y entierro de su madre que al compromiso fugaz de matrimonio, a comer que a dormir o tomar el sol. Misma actitud priva a la hora de matar a un hombre en defensa de un amigo. Su vida en prisión y su condena a morir las toma con la misma templanza, ¿no? Una personalidad así. Y de alguna manera parece que Camus era un poco así, ¿no? Un tanto impasible, tranquilón, no demasiado tenso, sí tenía sentimientos, o sea, no es como los criminales que a veces dicen que no tienen sentimientos, algunos criminales, él sí, este, tenía esa virtud de tener sentimientos, pero se tomaba las cosas sin demasiado apego, sin demasiado, cuestión de tensión con respecto a las circunstancias que le rodeaban o a las personas que tenía, ¿no? Y por eso lo critican mucho aquí, porque todo empieza en el entierro, ¿no? En el entierro de la mamá. Él acude a un lugar, todo se desarrolla en Argelia. Incluso Albert Camus nació también en Argelia, aunque pues como colonia francesa, él finalmente, o ex colonia francesa, él adopta la nacionalidad francesa.
pero como su vida la transcurrió en Argelia, esta novela también ocurre en Argelia. Y va de un poblado a otro, de una ciudad a un poblado, al velorio de su mamá y al entierro, y acude muy ceremoniosamente, trajeado, va, todo, pero no está en el sufrimiento, no está en la aprensión, no todo. El que está ahí atendiendo la funeraria, lo atiende precisamente y se percata de que pues todo es muy ceremonial, muy de trámite y no hay más, ¿no? O sea, no hay el llanto, el dolor que exprese ni nada. Obviamente sí narra de que pues recuerda a su madre, la extraña y lamenta, sí lamenta la muerte de la mamá, pero no lo exterioriza, no lo exterioriza, muy refinado, como casi como inglés, ¿no? Que sea francés, francés argelino, pero pero hasta allí, ¿no? Y entonces así va con lo demás. Después de eso regresa al trabajo, luego vuelve a otra población un fin de semana y encuentra a una ex compañera de la cual se había prendado en un momento dado antes, pero la había dejado de ver. Y cuando se reencuentra con ella, pues se reencuentran entonces también sentimentalmente, pero como si le hubiera caído, ¿no? Me reencuentro contigo, la pasamos bien, vamos a vivir otra vez la experiencia, etcétera. Y ella hasta le pregunta, ¿me quieres, me amas? Y él le dice, no, la verdad no te amo, ¿no? O sea, la estoy pasando bien contigo, pero no te amo. Y luego le dice, ¿te casarías conmigo? Y le dice, pues si tú quieres, nos casamos, ¿no? Va, ¿no? O sea, si te interesa, nos podemos casar. Adelante, no hay problema, no tengo problema con casarme contigo, pero no te amo, ¿no? Ahorita se lo voy a leer esas partes, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curiosa esa parte, ¿no? Entonces, bueno, tengo estos dos libritos, voy con el de español para no regarla, aunque por ahí había escogido algo que más o menos comprendía dentro del otro y lo pude haber adoptado, pero finalmente no lo escogí, ¿no? No lo escogí ahí adelante. Bien, dice, pensé que al cabo era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a volver a mi trabajo y que después de todo nada había cambiado, ¿no? Fue a la ceremonia, fue al velorio, pasó todo eso, pero en su vida nada había cambiado, ¿no? Son los detalles. Cuando lo condenan, ahorita les digo por qué lo van a condenar, bueno, ya adelanté algo, este, hay testigos de cuando fue el velorio y todo, y lo señalan de que casi no tenía sentimientos. Oiga, usted enterró a su madre y no lloró, no, pues no pasó eso, ¿no? Punto. Pero lo ponen como monstruo, ¿no? O sea, para condenarlo. Luego ya con la chica que encontró, dice, la besé, después dejamos de hablar, la estreché contra mí y nos apresuramos para tomar un autobús, regresar, ir a mi casa y lanzarnos a la cama. Un momento después me preguntó si la quería. Le respondí que eso no significaba nada, pero que me parecía que no significaba nada, no era nada relevante incluso la pregunta, ¿no? ¿A qué venía la pregunta? La estaban pasando bien y punto, o sea, así era, ¿no? Por la tarde Mari vino a buscarme y me preguntó si quería casarme con ella. Le dije que me daba igual y que podíamos hacerlo si era su deseo. Me preguntó entonces si la quería. Contesté como ya había hecho una vez que nada significaba eso, pero que ciertamente no la quería, ¿no? Entonces, bueno, así el señor, ¿no? Pero así era, ¿no? Así pinta el personaje, así era. Y no era malo, no era un mal personaje, o sea, era un hombre que así vivía. Luego dice, comprendí que había destruido el equilibrio. Ah, aquí sí viene lo fuerte. Eh, Hay un momento en que lo invitan a la playa y que vaya con su novia y que vaya a la playa un fin de semana, acepta. Por ahí le advierte un amigo de que andaban unos árabes que había tenido que ver él con podía haber sido un cuñado, un árabe, ¿no? Y a la menor terminó mal con la chica y entonces pues esos árabes como que andaban muy enojados con él. Entonces le advirtió, por ahí andan unos árabes medio molestos, mira. Pues sucede que estando en la playa, como cualquier mortal, fascinado con el lugar, pasando un buen día en la playa, bañándose, etcétera,
de repente sí se acercan los árabes como a una especie de pandilla y empiezan a molestarlos, ¿no? Empiezan a molestarlos. Y él toma el papel incluso de tratar de calmar al involucrado con el que se quieren desquitar y decirle no te enganches, no hagas nada, tranquilo. Pero el otro si se engancha, si es furibundo, saca por ahí en un momento dado un revólver. Se lo quita porque dice va a cometer una locura, le quita el revólver. Y cuando se ponen peores las cosas y amenazan tanto al amigo, entonces este cuate agarra y sin pensarlo por la propia personalidad que tiene, fría, ¿sí? De repente, sin pensarlo más, él que estaba tratando de ayudar al cuate y de que no se metiera en bronca, de que no hiciera nada, agarra y dispara y mata a uno de los árabes. Y entonces, pues lo apresan y va a prisión, lo encarcelan, lo condenan, y entonces pues es tremendo, ¿no? Que siendo él un ser que no se metía en ningún problema, fue un día de campo en la playa y sucede todo eso, y él era mediador de la paz y se ve involucrado y mata casi, casi accidentalmente este, a esa persona, ¿no? Por defender al amigo y pues pierde todo el destino que tenía, ¿no? Entonces, que para él en un momento dado dice, bueno, pues ¿qué es el destino? Pues el destino era que yo vivía de esta forma, ahora vivo en la prisión y también pues ni modo, ¿no? Hasta cierto punto lo llega a decir, aunque claro, sí se alarma, sí, sí le causa estupor que vaya a morir, etcétera, sí tiene esos sentimientos, pero de alguna manera los adopta y dice, pues ni modo, pues este es el destino que ocurrió, esto ocurrió así, pues ahora estoy en esta condición, ¿no? Entonces, es genial, es una muy buena novela. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese. Fueron 4 golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia. Muy bonita descripción, muy bien definido. Es un gran libro, o sea, es genial, es padrísimo. Y de allí que haya sido premio Nobel con toda justicia al Vulcano, vamos. Luego acá dice, al cabo de muchos años sentí un deseo estúpido de llorar, porque comprendí hasta qué punto toda aquella gente me detestaba. De repente analiza que hay un entorno ahí de la gente que está en el juicio y toda esa cuestión de que lo odian y entonces dice, pues ¿por qué? ¿Por qué me odian? ¿No? Entonces, pues ahí sí le da sentimiento, pero él dice una estúpida gana de llorar, ¿no? Porque él no era así, ¿no? Y no lloró, aparentemente no lloró, pero le entraron unas estúpidas ganas de llorar. Luego dice, decía que se había asomado a ella y que no había encontrado nada, señores jurados. Está ahí alguien testificando. Decía que en realidad yo no tenía alma en absoluto. Es cuando lo están acusando y casi casi le están señalando y dicen, pues este ser que no lloró en el sepelio de su madre, este ser que mató a un árabe, etcétera, no tiene alma, ¿no? Así de vanos, de subjetivos en la calificación. Y pues él no considera que fuera justo, pero pues así lo describe. Luego dice, oía mi corazón, estando en prisión todo esto ya, oía mi corazón, no podía imaginar que ese sonido que me acompañaba desde hacía tanto tiempo pudiese jamás cesar. Ahí ya pensaba en la muerte, ¿no? Como el latir de su corazón y luego de repente cómo podría existir en un momento dado con el sonido que lo acompañaba desde hacía tanto tiempo pudiera cesar ese sonido, ¿no? O sea, el tremendo momento en que dice, pues ahorita late mi corazón, pero después me van a matar, me van a ahorcar, a fusilar, voy a dejar de existir, ¿no? Y luego llega un sacerdote, él no era creyente, acepta que esté el sacerdote allí, pero se disgustan, hablan bastante y toda la cuestión, y entonces le dice en un momento dado que él no sabía lo que era pecado, ¿no? O sea, dentro de su vida, pues también el pecado, la palabra pecado, no tenía lugar, no existía, y menos si le trataban de imputar un asesinato en el cual él no quería hacerlo, no tenía la intención de hacerlo, ¿no?
En la parte final dice muy filosóficamente, me abría por vez primera a la tierna indiferencia del mundo. Me abría por vez primera a la tierna indiferencia del mundo. Indiferencia que en un momento dado él tenía también por el mundo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Ese es el gran Albert Camus, con esta obrita no muy larga, 150 páginas, menos de 100, 120 páginas. En esta edición, con letra más grande en la francesa es de 180 páginas, una letra más grande, ¿no? Fabuloso y que también aquí subrayé cosas muy, muy, muy parecidas, ¿no? Este, y le encontré el sentido gracias a que había leído la otra, ¿no? El gran reto que tendría yo con Albert Camus es este otro libro que también me trajeron de regalo por estas fechas, Albert Camus, La peste, ¿no? Por estas fechas de días, de mes, no de año, ¿no? Este se llama La peste, es muy famoso también de Albert Camus, este es de 300 paginitas, la letra más pequeña, y es un reto tremendo, y ya sé que si me meto con ella me voy a llevar casi el año en leerla, así que le estoy dando espacio, algún día la recogeré, veré si se me facilita, si puedo encontrarle sentido a la obra. Quizá me lea por ahí anticipadamente la síntesis para agarrarle un poquito el hilo y pueda absorberla. Si no, a lo mejor la tendría que abandonar en un momento dado o dedicarle muchísimo más tiempo. Este, el principio lo comprendo un poco. Dice que los curiosos eventos que fueron el sujeto de esta crónica se produjeron en 1940 y tantos en Orán, Orán una población. En general era una plaza muy ordinaria. A primera vista, Orán, en efecto, una ciudad ordinaria y nada que más que una prefectura francesa de la costa algeriana. Nuevamente, costa algeriana, la que narra aquí. Eso se los traduje. Pero ya más allá, ir viendo poco a poco, imagínense. Entonces, se supone que esta población era ordinaria y va a haber un momento dado la peste, una epidemia. Eso sí sé que trata la obra de una epidemia a propósito de nuestros tiempos. Entonces ya no va a ser tan ordinaria y va a pasar un poco a la historia y va a desarrollarse muchas actividades, muchas acciones dentro de ella, ¿no? Entonces es una novela que tengo pendiente. Todavía no me la llevo incluso a la recámara donde tengo los pendientes, sino que la mantengo todavía por acá en este librero, pero pues en algún momento me animaré y le entraré a ver más o menos cuánto tiempo me voy llevando con ella. Betty Palacios, muchas gracias, te saludo hasta este momento. Dice, maravilloso el extranjero de Camus, tiene una edición hermosa con ilustraciones o traducción visual, como lo anotan en portada de Boris Biscan, de la editorial Mirlo. Eso es lo que me expresa aquí Betty Palacios. Saludos, saludos igualmente a Betty Palacios. Muchas gracias. Ya voy a terminar con narración y continúo con poemas. Bastante poemitas. ¿Con quién voy ahora? Ya les mencioné que hubo 2 7 de noviembre geniales. Eh, Antonio Escármeta, cumpleaños mañana, está vivo él. Y Albert Camus ya, pues ya, no, ya partió, él murió muy joven, bueno, 46 años, pero celebraba su cumpleaños y se celebra pues a nivel literario el día de mañana también, genial, un 7 de noviembre. Y termino con otro 7 de noviembre que se celebra el cumpleaños de este autor, de su servidor, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poquito de mi obra que afortunadamente se ha logrado en este destino en un momento dado. El primer acercamiento que tuve a hacer de obra pues fue un tiraje de 30 ejemplares, un librito de la Segunda Muerte. Y entonces, en ese sentido, gracias Mari Carmen, besos, besos. Este, luego llegó a él, felicidades. Entonces mañana cumpleaños, yo nací un 7 de noviembre, pero de 1956, ¿no? Entonces mañana cumplo 64 años, primero Dios, muy temprano, al 5 minutos para las 7 de la mañana. Así que ahí llega el día de mañana, primero Dios, ¿no? Entonces aquí viene a darme el abrazo el perro, muchas felicidades, gracias.
Gracias, gracias. Este, es una puntada de mi hija. Muy bien, por adelantado, unas horas. Les digo, La Segunda Muerte y otros cuentos, que además en su original eran otros cuentos de fúnebre y amorosa hechura, era una edición que no bajé tampoco aquí, que por ahí la tengo, de 30 ejemplares, ¿no? Y después de muchos años, la consolidé con Plas y Valdés. Entonces aquí está, ya les he hablado en alguna otra ocasión. Por ahí si alguien se le antoja en un momento dado, me puede escribir y ver si la puede adquirir y cooperar con la editorial y con un servidor en ese sentido. Tanto como, bueno, y este fue editado en 2011. No me vaya la memoria, ya a la memoria pasaron añitos. 2011 fue editado. Y de aquí les quiero compartir un cuento. Quiero compartir un cuento. También, obviamente, tengo este otro que salió más reciente en 2018, me parece. Ya también me perdí, 2017. Ya pasaron 3 años y ya vamos para el cuarto año. 2017 de cuentos, fatalidades y sueños. Y son cuentos. Me he especializado más en cuentitos, es lo que buscaba más. Tengo mis poemas. Al final les daré ahí una compartida pues con ustedes un poema, ¿no? Acá tenía también seleccionado el de A Ciegas, pero nada más para leerles un poquito el principio quizá, o no sé si me anime a leerlo todo, porque se nos puede ir el tiempo. Tengo este otro libro que se llama 2099B, que es una especie de libro, no estrictamente fondeado, no va por el lado de fondeado, pero es colaborativo. Esto se generó en España, convocan a escritores, manda uno la obra, se la aprueban o no la aprueban, escogen quiénes van en la antología y después coopera uno con los ejemplares que van a llegar. O sea, no hay mayor gasto que exactamente los ejemplares que uno adquirió y le llegan desde allá, desde España, ¿no? Me llegaron pues. Entonces, aquí participaron de Latinoamérica, de España, muchos escritores, y entre ellos este servidor. Es una edición de Ediciones Irreverentes, se llama, que allá tiene a cargo Miguel Ángel Ruz, me parece el apellido, ahorita se me perdió. Obviamente vine aquí en los cuentos también Miguel Ángel, pero se me fue el mero apellido. A ver si lo encuentro rápidamente. No quiere. Menciono algunos, incluso algunos compañeros que participaron: Elia Barceló, Félix Díaz, Gustavo Prieto, Abel Brí, López Guisado, Miguel García Oliver, Antonio Ayala, Gonzalo Lozano, Celaya Salvatierra, Pedro Pujante, muy buen cuentista Pedro Pujante. Lo tengo como amigo en Facebook. Nora Ibarra, español Pedro Pujante, Alfonso Vilar, Elena Márquez, José Segovia, Sergio Gott, argentino, que ha hecho bastante obra por allá, Sergio Gott, Belle Hartman. Él también convocaba luego a una cosa similar, nada más que no se me dio ahí. Tirapegui, Teófilo Huerta, yo, Faustina Bermejo, José Baitorrate y Miguel Barceló. No viene este otro joven que es el responsable realmente de la editorial, y él es el que, junto con otro escritor que se llama Francisco Javier Ilán Vivas, Francisco Javier Ilán Vivas fue el que finalmente seleccionó, escogió quienes podían participar y, hizo el prólogo, ¿no? Entonces es bastante interesante. Aquí participé con un cuento que se llama Lectura Fatal. Lectura Fatal, sobre esa cuestión de los libros que se dejan incidentalmente para que lo recoja alguien y se vaya distribuyendo, luego lo lee y lo deja, ¿no? Pero aquí es una lectura fatal porque el libro resulta venenoso, ¿no? Con antrax, y entonces el que lo lee, pues el polvo le llega y se muere. Entonces es muy pequeño también, pero bueno, ahí está Lectura Fatal. Lo repetí incluso en revistas, en la revista del bibliotecario, creo, me parece que lo reproduje. También obviamente lo traje acá al cual le tocó ese ya le tocó, me parece acá, a De Cuentos Fatales y Sueños, viene acá también Lectura Fatal.
Entonces, bueno, se suma como una participación de antología. 2099 era ciencia ficción, ¿no? Lo mejor de la ciencia ficción en español. Y y aquí viene, no me escogieron para la portada de los autores. Edición literaria de Francisco Javier Illán Vivas. Ediciones irreverentes. Todavía por allí también entrando a ediciones irreverentes, esto se puede hacer llegar a domicilio, ¿no? Se puede comprar, se puede adquirir de esa manera. Muy bien, entonces voy con el cuentito que les quiero compartir de este que los cumplas feliz, así se llama mi cuento, ¿no? Y como yo mañana los cumplo feliz, primero Dios, este, le puse que los cumplas feliz este cuento de un anciano, ¿no? Que cumple 115 años. Sobre la mesa de madera lucía el enorme pastel que Carmelita preparó afanosamente. Sus manos habían transfundido al postre sangre de su corazón eternamente ligado a su bisabuelo. Sobre el pastel brillaban tumultuosamente agolpadas las 115 velitas pacientemente colocadas por los tataranietos. Fermín, estupefacto, contempló la escena, mas su rostro no expresaba ni un dejo de la felicidad agotada años atrás. Sus ojos cataratosos aún divisaban mecánicamente, sin la avidez con que en la infancia descubría su entorno. Rostros, figuras, paisajes, sin la curiosidad con que armaba rompecabezas, admiraba canicas o delineaba contornos en una hoja de papel y carecía de la sorpresa de verse reflejado en otros ojos. Tampoco miraba con el morbo aprendido para deleitarse con unos labios femeninos, unos senos o unas caderas, menos con la pasión juvenil de capturar paseos, jardines, playas, fiestas, amores y registros mnemotécnicos, ya no con la emoción por atestiguar el nacimiento de sus hijos, menos con la templanza adulta para conocer el entorno y valorar la importancia de la vista, ni siquiera con la nostalgia de repasar viejas fotografías y examinar las expresiones de sus descendientes. No, ya no. Sus ojos opacos, casi estáticos, eran meras cámaras para enfocar el momento y punto y aparte. El entusiasmo de la parentela era patente. La atmósfera se llenaba de la gritería de los niños, la plática y risas, los aplausos, los gritos y, por supuesto, las desentonadas mañanitas cantadas por todos. Fermín escuchó sin la nitidez de antaño, sin distinguir los sonidos, como un escándalo de bulto. Escuchó sin perturbarse, sin emocionarse, ni siquiera fastidiarse. No escuchó con la sorpresa que le causó el movimiento digestivo y los retumbantes latidos de su madre, ni con el susto de su propio llanto o las primeras voces ininteligibles, tampoco con la paz que le provocaban los arrullos, menos con el interés por captar los deletreos y las agradables diferencias entre vocales y consonantes, tampoco con el interés que le producía escuchar el nombre que le daba identidad, menos aún con la desenfrenada pasión por un disco a alto volumen, ni con la conmovedora y tersa disposición para captar muy cerquita del oído un te amo. Lejos también del interés por el sonido de una ola que rompe o el silbido de un pájaro, el kikiriquí madrugador del gallo, el mugir de una vaca, el tañido de una campana en un apacible poblado, ni siquiera con la excitación que le provocaba un jadeo ni la ternura que le despertaba el incipiente llanto de un bebé. Tristemente tampoco por la paz que le inspiraba la declamación de un poema. No, ya no. Sus oídos casi sordos, ubicados en sus cada vez más grandes orejas, eran meros radares para apenas orientarse y punto y aparte. Un aroma de antojitos y buena comida, de aire fresco y cordial privaba el ambiente. Fermín olió, sin la claridad de antes, solamente dejando penetrar por su nariz los aires que le rodeaban. Olió sin inmutarse, sin motivar su apetito. No olió con la avidez con que lo hizo para localizar la leche materna, ni con la curiosidad para descubrir la esencia de un líquido, del corcho de una botella, de su propia piel. Tampoco lo hizo con la agradable sensación producida por el aroma de una flor, una fruta,
el ladrillo mojado, el pasto cortado, la brisa del mar, menos por el apetito que le despertaba el vapor de una suculenta sopa, no con la agradable sensación de disfrutar el aroma de una mujer recién bañada o el sofisticado perfume, ni con el natural deseo de percibir otra piel y su sudor natural, menos con la perturbada emoción de aspirar el íntimo humor de su amada, ya ni con la mera necesidad de aspirar para oxigenarse. No, ya no. Su nariz le estorbaba. Simplemente era un órgano para respirar y punto y aparte. La fiesta era alegre. Los niños jugaban con la tierra y con los globos. Las manos de los adultos movían platos y cubiertos. Fermín recibió besos y abrazos al por mayor, sin la disposición de cumpleaños pasados, dejándose en nada más querer. Él tocó pieles y vestidos, platos y cubiertos, pero como un autómata. No tocó como cuando se aferró al seno de su madre, le recorrió con las yemas de sus dedos el rostro, aprisionó la nariz de su padre, descubrió las texturas de sonajas y cobijas. Tampoco como detectó la redondez de las canicas y la finura de la tierra, menos con el jugueteo de su pene y la habilidad de lanzar un balón, ni siquiera con la atracción de sujetar un manubrio o volante. Tampoco fue con el confort producido por la arena seca y mojada de la playa, o la emoción de rasgar las cuerdas de una guitarra, ni con la timidez de un roce de labios, menos con la seguridad al manejar una pluma o teclear. Tampoco era la ternura de una caricia sobre un cuerpo desnudo y su acompasamiento, ni acaso con la firmeza de estrechar una mano amiga. No, ya no. Sus manos arrugadas y deformes ya no tocaban igual. Eran meras pinzas para sujetar lo inmediato y punto y aparte. Los comensales degustaron cada platillo hasta saciarse, saborearon el pastel de Carmelita y ayudaron al festejado a comer un trozo. Y Fermín recibió los bocados sin el antojo de los ayeres, solamente tragando. No degustó como saboreó su primera leche materna, su dedo, su chupón o su primer biberón. Tampoco como paladeó sus papillas, un dulce, el agua de horchata, la carne molida, el pollo, las habas y verdolagas, ni siquiera como disfrutó el sabor de una cerveza o del vino, menos como inflamó su corazón con la lengua y la saliva de una mujer, ya ni siquiera con el remanso de pasar agua. No, ya no. Su boca frágil y reseca albergaba una tosca y rasposa lengua y dientes postizos nulamente sensibles. Era un mero recipiente para introducir el subsistente alimento y punto y aparte. En el convivio se formaron grupos donde la palabra igual servía para jugar o burlarse que para discurrir sobre cuanto tema viniese a la cabeza. Y Fermín percibía las palabras, pero a lo mucho asentía con la cabeza sin involucrarse en los diálogos. No habló como al llegar al mundo, no como al llegar al mundo emitió un agudo llanto, tampoco como sonidos guturales inundaron de felicidad a sus padres, menos aún como copió sus primeras palabras e inventó las propias, ni siquiera como cuando orgulloso deletreó o cuando recitó en la ceremonia escolar, tampoco como cuando se hizo presente en las charlas informales de amigos y familiares, menos cuando nerviosamente declaró su amor por primera vez o cuando formalmente hizo patente su interés por la mujer de su vida. Para nada, como cuando contó un chiste, una anécdota o eruditamente dio una clase o un discurso, al menos una opinión, en lo absoluto como cuando entusiasta lanzaba piropos o desafinado cantaba. No habló como cuando se enojaba, se entristecía o se apasionaba. No, ya no. La palabra ya no se le daba. Sus pensamientos se aglutinaban sin aflorar. Sus escasas palabras eran meros recursos para expresar necesidades inmediatas y punto y final. Ese es mi cuento. Que los cumplas feliz dentro de la segunda muerte y otros cuentos. Y no, ya me extendería demasiado con otro. Ahí se los debo en otro momento. De cuentos, fatalidades y sueños es el otro libro. Y después le traigo algo de poesía. Voy a pasar a ese pasaje ya de los cinco poetas que hoy voy a mencionar. Primero con la situación que mencionaba al principio. Nada más que saben que ahora sí, bueno, estamos 10:39, estamos buena hora. Paola Contreras dice, tengo la dicha de haber leído los cuentos, todos son maravillosos, gracias por compartirlo.
Paola Guadalupe Gómez dice, ¿en dónde podemos adquirir un ejemplar de sus cuentos? Bueno, mándame por ahí un mensaje privado por esta misma y ahí quedamos, ¿no? Muchas gracias. Y no sé, se me escapan seguramente, y los que no me han chateado, que están allí, gracias, gracias. ¿Saben qué? Que ahora sí va a haber un pequeño comercial, una pausa, porque la verdad ahora sí, me ganó ahí una necesidad. eh, 2 minutos y me vengo con tranquilidad a leer la poesía, porque además debo estar relajado para esta lectura poética que realizo y que voy a empezar por acá con este libro que ya he traído otras veces de Jaime García Terrestre, que él traduce. Y la vez pasada había anunciado un griego y no lo abordé a la mera hora. Se me juntaron varios. Y entonces aquí traigo hoy también a un griego. No voy a empezar con él en el segundo, pero permítame dos minutos, no se vayan, no apaguen, no nada, por favor. Aquí estoy. Muy bien, ya regresé. Punto y aparte. Y ahora sí puedo tomar también para la garganta un poquito de agua. Muchísimas gracias. Y vamos con el cierre, con los poetas. Muchas gracias afectuosas a todos ustedes. De una vez adelanto también un poco de lo que veremos la siguiente semana. Eh, Robert Louis Stevenson, Ignacio Manuel Altamirano, José Joaquín Fernández de Lizardi, es muy antiguo mexicano, Adriano González, un venezolano, eh, nada menos que el genio de genios de la literatura, máximo, Dostoyevsky, Fedor M. Dostoyevsky, ruso. Luego tendremos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, que también es una gigante de la, de la poesía novohispana. José Hernández, argentino. José Gorostiza, mexicano, igual que Rubén Bonifaz Nuño. Entonces, va a estar cargadito, va a estar bien, muy, muy, muy bueno la emisión próxima, ¿eh? Muy bueno el programa. Bien, vamos con la poesía. Les comentaba, pues, desgraciadamente, de estos fallecimientos de Luis Zapata en primera instancia y luego de Sandro Cohen, y que de ellos no tengo yo obra, pero supe, además, se reforzó con estas noticias, que Sandro Cohen hizo bastante poesía. Y entonces, bueno, he rescatado algo que incluso ayer también publicaron y por aquí lo tengo en internet, entonces voy a ir directo aquí a la pantalla, me van a disculpar, con este emotivo, porque además van a ver que es súper emotivo, porque pues ahora que ya partió, pues dejó constancia, ¿no? Sandro Cohen tiene un poema, ahora dejen que reaccione esta, que se llama
Las cosas que me rodean. Es el título, las cosas que me rodean. Y va así. Sandro Cohen, las cosas que me rodean. Las cosas que me rodean, la taza de café, plumas viejas, algún inservible, me dan la seguridad de saber que aún estoy vivo. Me gustan mis libros, aunque sé que jamás los leeré todos, tal vez unos cuantos. Los pasaré a mis amigos jóvenes que no conocen la dicha de conumbrar los indicios de la meta tras 42 kilómetros, varios hijos, dos esposas, corazones incontables que jamás quise romper. Decir que soy imperfecto es poco, mucho me falta por hacer, por dar, vivir, aunque sean 20 minutos. Esta taza de café me permite estar en paz con la idea, por demás sencilla, de que la vida es algo que por derecho, sin excepción, pertenece a cada ser que respira, de que las cosas sagradas nos rodean en todas partes, se rompen y se reparan, tal como nosotros mismos, por conservar el placer tan simple, el enorme gusto de inducir una sonrisa, el brillo intenso en los ojos de quienes han comprendido por fin que el dolor no es todo, que la mejor medicina es saber que estamos todos y que siempre hemos estado, cual carne de nuestro ser desde el principio del viaje. Entonces es súper emotivo este poema, ahora que ha partido el día de ayer, Sandro Cohen, norteamericano, nacionalizado mexicano, vivió desde su juventud en nuestro país y pues que en paz descanse. Sandro Cohen, que sí era bastante nombrado, ¿no? En la literatura. Así que bueno, lástima que partió y este poema súper emotivo. Ya lo quiero tener en algún libro que lo haya escrito, quiero tener acá, a falta de que hasta el momento no tenía nada de él. Bueno, pero la vida es así. Él partió en mejor horizonte seguramente y pues descansa en paz, ¿no? Y resignación también para sus seres queridos. Y la vida es así, pues yo hablaba pues de la celebración, pues sí, la verdad, pues yo mañana celebro la vida que aún tengo, que poseo, y primero Dios al despertar, que despierte vivo, estaré celebrando 64 años, ¿no? Entonces, las poesías que traigo, unas conjugan una serie de situaciones, de circunstancias, que embonan en un momento dado. Menos Tomás Segovia, que ahorita voy con él, pero acá la del griego, que quería de ver la vez pasada, porque resulta que Odiseas Elitis nació un 2 de noviembre, pero de 1911. Él falleció a los 84 años, y en este libro, con la traducción entonces de Jaime García Terrés, tenemos aquí un poema que se llama Aniversario. Entonces, aniversario, así como que los cumplas feliz, ahora aniversario. Acá traje mi vida a este destino que batalla siempre al lado del mar. La juventud sobre las rocas, cuerpo a cuerpo contra el viento, donde ha de ir un hombre, si tan solo es un hombre, midiendo con frescuras sus instantes verdes, con aguas el ensueño de sus oídos, con sus alas los remordimientos. Oh vida del niño que madura, junto al mar siempre cuando el sol lo enseña a respirar, allí donde se esfuma la sombra de una gaviota. Acá traje mi vida, cálculo blanco, suma negra, algunos árboles y algunas piedras húmedas, dedos ligeros para acariciar un rostro. ¿Cuál rostro? Lloró toda la noche la promesa y ya no existe. No hay nadie. Que un paso libre atienda, que una serena voz levante, que haga hervir frente al dique la marea grabando el nombre más azul en su horizonte. Algunos años, algunas olas, sensitivo remar por la ensenada en torno al amor. Acá traje mi vida, surcos amargos en la arena suprimidos mañana. Quien ha visto dos ojos palpando su silencio y hace unido al enjambre de sus resplandores en la clausura de mil mundos, que recuerde su sangre en otros soles más cerca de la luz. Hay sonrisas que valen bien la flama, pero en este lugar incógnito, perdido en un mar sin linderos ni piedad, dispersa la fortuna, las arremolinadas plumas, los momentos prendidos ya en la tierra, dura tierra que pisan impacientes suelas,
tierra nacida para el vértigo, volcán extinto. Acá traje mi vida, la piedra consagrada al elemento líquido, más allá de las islas, bajo el nivel del oleaje, vecina de las anclas, cuando cruzan las quillas partidas de dolor, un obstáculo nuevo y lo derrotan, vierte aún la esperanza con todos sus delfines, beneficios de sol en el humano corazón. Las redes de la duda cobran una figura hecha de sal, labrada con esfuerzo, blanca, impasible, que mueve ante el océano el vacío de sus ojos al sostener el infinito. Ese es Odiseas Elitis. Bien, nacido un 2 de noviembre y ya partido. Bueno, vamos con Tomás Segovia. Él conmemoramos su fallecimiento el día de mañana, 7 de noviembre, pues así es la vida. 7 de noviembre falleció de 2011, no hace mucho, hace 9 años, y él falleció de 84 años. Tomás Segovia, lo tenemos con un poema que se llama, son dos poemas, son dos tarjetas postales, es tarjeta postal desde Veracruz y luego otra tarjeta postal desde Veracruz, son sus dos poemas. Este, lo voy a ligar yo casi seguido, ¿no? Las dos tarjetas postales. Yo que he nacido en Valencia, porque bueno, es español y luego vivió también mucho tiempo acá en México, Tomás Segovia. Yo que he nacido en Valencia y que estoy leyendo a Homero, te digo en toda conciencia que el mar es siempre el primero y último origen del arte. A todas horas escucho el rumor del mar violeta y me estoy sintiendo mucho más maduro y más poeta de unos días a esta parte. Las noches son sofocantes y hacen al mar misterioso. Nunca había visto antes nada tan grande y hermoso, tus bellos ojos aparte. Me estoy poniendo tostado, atlético y seductor. Mi hermoso color dorado te hará desmayar de amor cuando vaya a visitarte. Yo pienso en ti por la noche, debieras venir aquí, en avión, tren o coche. Al océano y a mí nos gustaría abrazarte. Te escribo al borde del mar, donde duerme el pensamiento y todo es magia, a juzgar por lo que yo experimento. Oh, qué tropical letargo, no sé ni cómo me llamo, el mar es ancho y amargo, pienso en tus ojos, te amo. Muy romántico el poema. Y luego voy con Walt Whitman, que no celebramos ni conmemoramos en este mes, en este día, en esta semana, nada de él, pero tiene un gran poema, un poema largo, como lo llamaban el canto del mío Cid. Cuando se habla de canto, pues es un poema larguísimo. Y este es tan largo como casi el libro. Claro, trae algunas notas y una introducción, pero es todo un libro y el libro es el canto, o sea, canto de mí mismo de Walt Whitman. Y es muy emotivo porque pues es de mí mismo, entonces me lo voy a regalar a mí mismo por la forma en que él menciona este discurrir poético, en que realmente sí se pone en la posición de él mismo, ¿no? De celebrar, incluso así empieza, ¿no? Es muy sintomático, por eso lo escogí. Voy no a leerlo todo, obviamente porque digo que es un canto, voy a leer fragmentos continuos o discontinuos, pero yo lo voy a hacer de una manera seguida. Y entonces, al celebrarse a sí mismo, pues me llamó mucho la atención. Entonces, pues yo mañana me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto, como empieza él diciendo, ¿no? Aunque él lo hace genérico, o sea, los propios analistas señalan que de alguna manera esta parte yoísta, egocéntrica hasta cierto punto, no es tal, sino que habla del género humano, ¿no? Entonces es como el canto a mí mismo como ser humano, como género humano, como todos. Incluso habla mucho del uno unido al todo, unido a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente va también en esa tesitura. Pero en partes, bueno, pues es porque también él está adoptando su propia personalidad frente a todo esto, ¿no? Y yo entonces, pues digo, lo digo por él. A la hora que lo leo, es como si yo lo dijera también por mi cumpleaños mañana. Me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto, y cuanto yo asumo también lo asumirás, porque cada átomo que me pertenece también te pertenece. Vagabundeo ocioso e invito a mi alma, me recuesto y vago a mis anchas observando una brisna de hierba del estío.
Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos de este suelo y este aire, nacido aquí, de padres nacidos aquí lo mismo que los padres de sus padres. Yo, a los 37 años de mi edad, 64 años de edad, en perfecta salud comienzo, esperando no cesar hasta la muerte. Escuelas y credos en suspenso, retirándome un momento satisfecho de lo que son, pero sin olvidarlos nunca. Así lo soy para el bien o el mal. Permito hablar cualquiera que sea el peligro. Naturaleza sin freno con energía original. Iré al ribazo atravesando el bosque, me quitaré el disfraz y quedaré desnudo. Me enloquece que esté en contacto conmigo. Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas. Poseerás lo bueno de la tierra y del sol. Aún quedan millones de soles. No cogerás ya las cosas de segunda o tercera mano. No mirarás más por los ojos de los muertos, ni te alimentarás con los espectros de los libros. Tampoco mirarás por mis ojos, ni de mi mano recibirás las cosas. A todo el mundo has de oír, y por ti mismo filtrarás las cosas. Estoy satisfecho, veo, danzo, río, canto, cuando el compañero de lecho que me abraza y ama duerme a mi lado toda la noche y se retira al apuntar el alba con pasos furtivos, dejándome cestillos cubiertos de blancos paños que llenan la casa con su abundancia. Al margen de lo que me empuja y arrastra se mantiene lo que soy, se mantiene alegre, complaciente, compasivo, ocioso, unitario. Mira hacia abajo, está erecto, apoya un brazo en un impalpable apoyo cierto, mirando con la cabeza ladeada, curioso por lo que pronto ocurrirá, dentro y fuera del juego, observándolo y asombrándome. Atrás veo mis propios días en que sudaba a través de la niebla con lingüistas y contrincantes. No tengo burlas ni argumentos. Soy testigo y espero. Creo en ti, alma mía. Mi otro yo no debe ante ti humillarse. Y tú no debes humillarte ante el otro. Retosa conmigo en la hierba. Libera la obstrucción de tu garganta. No quiero palabras, ni música o ritmos, ni costumbres o conferencia, ni siquiera la mejor. Solo amo el arrullo, el murmullo de tu voz valvada. Eh, y sé que la mano de Dios es promesa de la mía, y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío, y que todos los hombres siempre nacidos son también mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y amantes, y que un pillar de la creación es el amor, y que inúmeras son las hojas rígidas o marchitándose en los campos, y las hormigas negras en sus pequeñas cuevas bajo ellas, y la costra la costra musgosa de la cerca del zigzag, las piedras amontonadas, el sauco, el verbasco y la hierba carmín. Creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, tocar son milagros y cada parte y extremidad de mí es un milagro. Divino soy dentro y fuera, y santifico cuanto toco o me toca. El olor de estos sobacos, aroma de más exquisito que la plegaria, mi cabeza más que iglesias, Biblias y todos los credos. Si adoro una cosa más que otra, será la extensión de mi propio cuerpo o una cualquiera de sus partes. Translúcida arcilla de mí serás tú. Mi voz persigue lo que mis ojos no pueden alcanzar. Con la vibración de mi lengua abarco mundos y volúmenes de mundos. Y allí le dejo, con esa parte de canto de mí mismo, que es exquisito, es tremendo, Walt Whitman, que tampoco lo descubrí hace mucho, lo descubrí hace poco. Este, este canto yo ni siquiera le he puesto cuando lo leí, pero no lo apunté, pero la edición más o menos debe concordar con ello. Digo, es también recientón, yo creo que hace un lustro, cosas así. No, la edición, déjenme ver la última edición. Es que curiosamente aquí viene algo de... Acá está, edición de noviembre de 2009. 2009, pero creo que incluso yo me tardé un poquito más en leer. Ahí está, el canto a mí mismo. Y termino, pues también ofreciéndoles a su juicio, a su consideración, un poema mío de este libro que también fue tiraje de 50 ejemplares,
que en derecho de autor dicen que un libro que tenga cualquier tiraje es un libro, ¿no? Claro, yo ansío que sea una editorial, que sea otra portada, que sea poder también la poesía lograr que se edite formalmente, ¿no? A este le puse Ruta Poética, ¿no? Y son muy clásicos los primeros versos que yo hice, los primeros poemas, y ya de estos seleccioné algunos y tengo preparado para cuando logre editar bajo otro título, que no sería Ruta Poética, pues este se llama Ruta Poética, y este, yo lo hice en 1984, ¿no? Se editó en una imprenta que se llama Quetzalcoatl, editorial Quetzalcoatl, donde hicieron mi tesis, donde imprimieron mi tesis, pues ahí fui luego a editar mis primeros cuentos y mis primeros poemas. Entonces de aquí yo les voy a referir lo que sigue. Decía esto de los pocos ejemplares porque incluso también dentro de pocas semanas voy a hablar de Javier Villaurrutia y tengo aquí un facímil de su primer poema que editó con un tiraje de seis. Este fue de 50, ¿no? Entonces no es competencia ni nada por el estilo, pero yo de alguna manera digo humildemente, ah, pues 50 ejemplares, pues quiero tener como mínimo 1000 ejemplares, cosas así, y y de todos modos, pues es valioso, se acepta que es un libro, se considera libro, y fue a parar pues, también a manos de amigos y parientes, y este, esta edición. Y este poema justamente fue de los últimos, de 1984, este poema que lo tengo yo como un himno propio, que se llama Gitano. Ya nada más me despido finalmente de quienes se sumaron. Chau Mauricio dice, increíble el poema de Whitman, muy lleno de vida, curioso después de hacer mención de tantos escritores muertos. ¿Qué libro recomienda para comenzar con este autor, con ese autor? Pues realmente igual Whitman, yo no he leído más que este canto de mí mismo. Es lo único que realmente tengo poco. Me entró también el furor de leer más poesía, pero seleccionar no abastecerme de mucha poesía de un solo autor, sino mejor varios autores, y entonces los libros de poemas que tengo son un libro por autor casi casi, ¿no? O sea, así es la cosa. Bueno, entonces obsequio y me despido con mi poema de Gitano y los espero la próxima semana, el próximo viernes, 9:30, esta cita. Con mucho gusto, agradezco de corazón toda su compañía que tuvieron ustedes aquí en estas horas fructíferas, 2 horitas prácticamente. Gitano es el poema que les doy, es muy corto, ¿no? Vengo a cantarle al silencio, vengo a encender la esperanza. Soy de mi esencia mudanza y hasta mi vida presencio. Vengo a decir mi verdad, soy semilla abierta al viento, soy barro tras aposento, ansioso de libertad. Llego con el alma abierta, llego con el cuerpo entero, soy la montaña desierta y del mundo compañero. Gitano del universo, transito con ilusión, soy un constructor del verso que nace del corazón. Y con eso me despido y nos vemos pues el próximo viernes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Canto a mí mismo. Hasta luego. Gracias a todos ustedes.